Bien, buen día, buenas tardes, señores estudiantes. Bien, nos encontramos aquí en una sesión más de clase. Vamos a dar inicio a lo que corresponde el día de hoy. Como habíamos indicado la semana pasada, el día de hoy vamos a avanzar con el otro aplicativo del paquete utilitario de Microsoft, como es en este caso la hoja electrónica de cálculo. Hasta la semana pasada, lo que se pudo dar de procesador de texto para ustedes les quedó claro. ¿Tienen alguna duda? No, ahorita no. ¿Está todo claro entonces? Bien. Para ese caso, entonces vamos a... Profe, Dígame, Juan yo, Diego. yo solamente, disculpe que le interrumpa, yo solamente tengo que volver a ver otra vez los videos porque como descargué ya la aplicación, sin embargo no es igual a la que le sale a usted. O sea, es de Microsoft, pero no sé si es por la actualización, que todavía no se me actualiza, porque sale diferente las barras. Ah, no, en ese caso las opciones en el menú quizás sean un tanto diferentes en cuestión al nombre de la opción, pero después la barra Ella, todo o tiene que estar ahí, sí. todo tiene que estar allí. A lo mejor en mi caso tengo como disposición, ¿no? Donde se encuentran los saltos de sección y lo demás. Pero en cambio, por decir, en algún otro formato de la versión del paquete utilitario, a lo mejor estará con formato, así se llamará. Solo es buscarlo, solo es poner un poquito allí en la herramienta y se puede encontrar todo, porque solo, todo está allí, como usted dice, Juan Diego, todo está allí. Profe, Sí, dígame, Listo, profe. Daniela. disculpe, ¿es en Excel o en Word? No, vamos a trabajar hoy en Excel, ¿sí? En la hoja electrónica de cálculo, sino que estamos haciendo un recuento, o sea, por eso tratando de unir la sesión pasada, preguntándoles primero a ustedes si hay dudas. No puedo avanzar si esa parte de lo que es de lo que es el procesador de texto no ha quedado claro. Entonces, igual, la semana pasada les he indicado que ya hoy vamos a dar inicio a lo que hoy es la herramienta, la hoja electrónica de cálculo, ¿no? Hoy. Entonces, pero sí, por eso les estaba primero ante ellos, antes de iniciar un tema nuevo, estaba haciéndoles la consulta, si todo lo que hasta aquí se ha dado ya para ustedes les queda claro. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, habiendo esperado el tiempo prudente, como habíamos quedado que vamos a iniciar clases los días lunes a las 2:30 de la tarde hasta las 4:30, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que corresponde, ¿ya? En vista de que no tienen dudas del procesador de texto, vamos a iniciar con lo que corresponde a la sesión del día de hoy, que es la hoja electrónica de cálculo. Voy a compartir pantalla y vamos a ir trabajando en ello. Por favor, señores estudiantes, si les ruego, les solicito de manera más encarecida que mantengan sus cámaras encendidas. Los quiero a todos presentes. Si yo pregunto a aquellos que tengan la cámara apagada y no contestan enseguida, tienen inasistencia. Y por tal razón, tienen la evaluación del día de hoy también como fallida. Por favor, no esperamos sorpresas al final del semestre. Vuelvo a repetir, en guerra avisada no muere soldado. ¿De acuerdo, amores? ¿Sí? Hagan de cuenta que esta clase es una clase también presencial, donde nos obligamos a estar presentes en el aula clase para poder recibir la clase del docente directamente. De lo contrario, las dudas que tengan no van a poder ser aclaradas o disipadas. Aquí conmigo, dentro del aula, aclaramos las dudas que tengan. Que si es de repetir la sesión, se vuelve a repetir, pero que los quiero ver a ustedes participando en el aula, dentro del aula. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces ahora sí, voy a compartir pantalla con ustedes para empezar a hacer la explicación de manera general de lo que es este aplicativo. Como podemos ver, esta hoja electrónica de cálculo tiene la misma división como lo tiene Word, lo tiene el procesador de texto. Ustedes pueden ver una barra de título, la barra de menú, la barra de herramientas que vuelvo a repetir dependerá de la opción del menú seleccionado, la barra de desplazamiento que la tienen en la parte lateral derecha y la barra de estado en la parte inferior. ¿Ya? En la parte inferior tienen ustedes la barra de estado. Ahí ustedes pueden visualizar el zoom de la pantalla, ¿no? Tal y cual lo hacen ustedes en Excel, en Word, perdón. Bien. La diferencia entre Word y Excel es que Word es, como su nombre dice, procesador de texto, un procesador de texto. En cambio, Excel como tal es una hoja electrónica de cálculo. Cuando hablamos de cálculo, significa que aquí me permiten hacer cálculos matemáticos o aritméticos y hasta lógicos, ¿de acuerdo? Aritméticos, financieros, estadísticos y lógicos. Es decir, hay una infinidad de posibilidades dentro de Excel. El área de trabajo que tiene definido Excel, es una gran megatabla. Es una gran megatabla que va
desde el primer registro, desde el registro 1 hasta el registro 1.048.576. Daniela Bravo, ¿cuántos registros tiene Excel? Profe, la verdad no sé. No me estás poniendo atención, Daniela. Estoy viendo que estás con el teléfono, estás hablando con alguien más. ¿Sí? No, no, es que recién, mire, recién estoy prendiendo la computadora Sí, pero yo lo estoy porque yo estoy mostrando. conectada en el teléfono. Ok, mi amor, pero yo lo estoy diciendo aquí lo acabo de decir justamente ahorita. ¿Sí? Entonces pongamos atención. Excel tiene 1.048.576 registros, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué significan registros? Significan filas. Como les indicaba, Excel es una configuración, es una gran megatabla que está compuesto por filas y columnas. Las filas que llegan hasta 1.048.576 y en columnas llegan hasta una combinación de XFD, ¿de acuerdo? De XFD, que va, primero iniciamos desde el abecedario, lo completamos y luego empezamos a combinar. Dígame, Sonia. Disculpe, Juan Diego me acaba de decir que se le acaba de reiniciar la computadora, de pronto sí me aparece que ya enseguida se conecta. Ah, ok, muy bien, Sonia, gracias. Sí, ahí está ya conectándose. Bien. Entonces repito, ¿no? Excel es una gran megatabla. El área de trabajo de Excel es una gran megatabla que tiene registros. El registro está conformado por fila y columnas. Es decir, esta gran megatabla es una conformación de filas y columnas. La intersección entre la fila y la columna es la parte más pequeña de la tabla, que es la celda, y es la que va a contener el dato. Es donde ustedes van a redactar, van a escribir, van a ingresar la información. ¿Con esto está claro lo que acabo de decir? Entonces repito, Excel es una gran megatabla configurada en filas y columnas. La unión o la intersección entre la fila y la columna es la celda, es la parte más pequeña, pero es donde ustedes van a dejar el dato colocado. Los registros que se indican están conformados por filas y columnas. El registro es cada línea que ustedes dejen allí, es decir, las filas. Tiene 1.048.000 y algo de filas. Y tiene una combinación de columnas hasta XFD, es decir, tenemos aquí una gran cantidad de espacio para poder almacenar en una sola hoja en Excel. Miren, por favor, aquí estoy señalando con el puntero del mouse. Y aquí en una sola hoja, esto es el contenido. Todo esto es un documento de Excel. Esta hoja es una parte del documento, que bien podemos ingresar más hojas, ¿sí? Podemos ir ingresando más hojas y cada hoja puede trabajar con independencia de la otra. En cada hoja ustedes pueden ingresar los datos que ustedes consideren o en su defecto, esas hojas pueden heredar información a la otra para continuar trabajando, ¿sí? En el caso financiero, por decir, si estamos haciendo una mayorización, un libro diario, o queremos hacer un balance de sumas y saldos, la información puede ir siendo heredada, se va actualizando en cascada. Bien, repito, Excel es una gran megatabla, que dentro de la megatabla tenemos nuestros filas y columnas, y la intersección de ella es la celda, la parte más pequeña con la que vamos a trabajar. Bien. Si ustedes pueden notar, me estoy posicionando en pantalla. Si ustedes pueden notar, estoy haciendo posición en pantalla, estoy moviéndome con las teclas direccionales. ¿Lo pueden ver? Esto significa posicionamiento en pantalla, posicionamiento en una tabla de Excel. Voy a ir a celda, no estoy viendo a cada celda. Así como me estoy moviendo, automáticamente en esta parte de acá, donde está apuntando mi puntero, si lo pueden notar, aquí donde dice C6, ¿sí? Por debajo de portapapeles, aquí en C6, en esta parte, ese es el nombre que está tomando la celda. Ese es el nombre que está tomando la celda. Aquí, donde lo acabo de marcar. Si me sigo moviendo, miren, ese nombre va empezando a cambiar, porque dependerá en la columna y la fila en la que se esté ubicando. Y ese nombre va a tomar justamente, haciendo referencia a la columna y la fila en la que se esté ubicando en pantalla. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso? Bien.
A estos nombres que ustedes pueden ver aquí, que es el nombre que toma la celda, dado por la columna y la fila, a ese nombre se le llama variable. Esos nombres se le llaman variable. ¿Por qué variable? Porque ustedes en la celda van a dejar datos, y esos nombres, esos datos, al momento de irse generando, de ir trabajando con ellos, pueden empezar a variar, a cambiar. ¿De acuerdo? Es que hay algo importante que quiero que ustedes entiendan. Ustedes van a trabajar con la celda que contiene el dato, no con el dato contenido en la celda, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué estoy queriendo dar a entender? Cuando digo ustedes van a trabajar con el dato, con la celda que contiene el dato, es que si yo aquí ingresé 2, 23, y por acá ingreso 45, y por acá ingreso 11, y acá ingreso 2, ¿sí? Yo voy a trabajar en sí haciendo referencia a la celda que contiene el dato. Esto significa que voy a hacer referencia a C2, más, si es que quisiera hacer una suma, más D2, ¿de acuerdo? Eso significa que yo estoy haciendo referencia a la celda que contiene el dato. A la celda que contiene el dato. Entiéndase por favor esa parte. Cuando yo digo no utilicen el dato contenido en la celda, no es trabajar con el dato contenido en la celda, es esto, sumar 23 más 11. ¿Da el mismo resultado? Sí. Me van a decir, ¿pero da el mismo resultado, profesora? Sí, da el mismo resultado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo llegase a cambiar el valor contenido en C2, porque su nombre dice variable, si yo llegara a cambiar, ahora es 32 y no 23, ¿cuál valor cambió? El de la E. El Sale valor de la E, 43. porque se actualizó en cascada, mientras que el valor en G no se actualizó. Y esto hay que irlo a hacer de manera manual, y es lo que no se quiere en Excel, porque se supone que usted está trabajando en Excel es para facilitar el trabajo, y que lo que usted haga en una celda puede ser replicada en las demás. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es la ventaja de trabajar en Excel, ¿no? Por ende, se dice que se requiere, se pide, se solicita de que usted trabaje con la celda que contiene el dato y no lo contrario. Si no, eso se va a volver estático y de nada vale estar trabajando con Excel de esta manera. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Sí, profe. Bien. En lo que es Excel, vamos a trabajar con los operadores. Los operadores y con los tipos de datos. Díganme ustedes, ¿cuántos tipos de operadores hay? ¿Cuántos tipos de operadores hay? Esos son los que son, profe, como igual suma o igual resta, esos, ¿no? No, esos son fórmulas Ah, aritméticas, ¿sí? Y resta no hay aquí como una fórmula, ¿de acuerdo? En Excel. ok. Eso es suma, listo. ¿Cuáles son los tipos de operadores? Ustedes en escuela han trabajado con los operadores, a ver. Todas las Tal vez, formas, profe, pero ya. geometría, finanzas, números. A Sí, ver, ¿no? los tipos de operadores. Vamos a revisar escuela, nos vamos a mandar a la escuela aquí, caramba. Ajá, ya voy a ver. Tipos de operadores, aritméticos. Los aritméticos, los relacionales, los lógicos, y los de asignación. Esos son los 4 tipos de operadores que hay, ¿de acuerdo? De ahí que hay una variabilidad dentro de ellos mismos, sí, pero los principales son estos, los aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, etcétera, ¿sí? Suma, resta, multiplicación y división, etcétera, ¿de acuerdo? Dentro de los relacionales tenemos el mayor, menor, mayor igual que, ¿sí o no? Profe, ¿es relacionales o reaccionales? Relacionales, mi amor, ahí está relacionales. ¿Cómo escribir relacionales? Sí. Ya, ya. Relacionales. Menor que.
diferente que, entre otros, ¿sí? ¿Ya? Dentro de los lógicos tenemos el AND, el OR, el NOT, entre otros. Dentro de los operadores de asignación tenemos al igual, y existen otros más, pero por el momento solo nos vamos a quedar dentro de la asignación con eso, con el igual. ¿De acuerdo? Que no es igual, sino una asignación. Dentro de los operadores relacionales nosotros encontramos el igual. ¿Sí? Para igualar. Cuando decimos asignación es que una variable toma el valor de otra, o el valor de un número, de un dato en sí. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? Sí, Miss. Ok. Entonces, repito, tenemos 4 tipos de operadores principales: los aritméticos, los relacionales, los lógicos y los de asignación. Dentro de los aritméticos encontramos todos los que permiten los procesos matemáticos, ¿no? Dentro de los relacionales, todos los que permiten relacionar una cosa con otra: mayor que, menor que, diferente que, igual que, ¿ya? Y los lógicos es para hacer una comparación entre una u otra, es para una condicional, y or not, ¿sí? Son como condicionales, son los lógicos, los operadores lógicos. Los de asignación, como su nombre dice, para poder asignar un valor en algo. Suponiendo, en este caso, en la variable C6, yo voy a asignar un nombre, en la variable D6, perdón, voy a otorgar el valor de 69. Es decir, que en este caso, la variable D6 no es D6, sino 69 su valor, ¿de acuerdo? Ya no es vacío, sino 69. ¿Estamos claros? No se me hace eso entender. ¿Alguna vez han trabajado ustedes con matemática en la escuela, en el colegio? ¿Han hecho procesos matemáticos donde hayan tenido que despejar fórmulas y resolver incógnitas? Profe, tal vez sí, pero ha pasado bastante tiempo. Manual sí, pero aquí en Excel no. En Excel sí es como, No, no es que aquí vamos a despejar fórmulas, solo les estoy haciendo entender qué significa una variable. Cuando nosotros despejamos una fórmula, nosotros encontramos una variable, por decir, ya la variable A, B, X, Y, Z inclusive, ¿no ya es cierto? las variables vienen siendo de 6 aquí en este momento. En este caso, las variables vienen siendo los nombres de las celdas, porque cada Y al, valor de- va a cambiar, ¿de acuerdo? y al despejarla queda el número, como quiera. Al fijarla, que da el número en su defecto, podemos dejar, con F4 nosotros hacemos una tabla, una celda constante. Ya lo vamos a ir explicando de a poco, ¿sí? Pero lo que quiero es que ustedes entiendan cuál es el concepto de variable. ¿Ya? ¿Sí o no? Mildred, La verdad me perdí. ¿en qué se perdió? Sí, o sea, sí entiendo que aquí tenemos que trabajar haciendo algunas operaciones y se supone que el Excel nos facilita muchísimo si sabemos cómo manejarla y sabemos las fórmulas que es para poder implementarlo. La Ajá, tarea que tenemos que ejecutar. ya. Y ya, entendí todas las operaciones que nos explicó ahorita y la última parte me perdí. Cuando digo despejar fórmulas, eso solamente estaba hablando de despejar fórmulas. Si usted en el colegio habrá visto alguna ecuación de primero o segundo grado. Suma, resta, Sí. multiplicar. No, eso no, eso son operaciones básicas. Me digo despejar por despejar. Una Sí, ecuación, ecuaciones. sí, no me acuerdo, pero sí las he usado. Ya, entonces ahí nosotros utilizamos variables, a eso que yo me refiero, ¿no? Ahí usted puede ver variables, ahí usted puede ver que hay A, B, X, y variables. Variables que toman un valor en específico en ese momento cuando se está realizando la operación, ¿no es cierto? A eso que yo me refiero. Entonces, el nombre de variable indica que va a variar en el transcurso de la operación. Va a ir asignándosele otros datos. Entonces, ahora sí. Habiendo explicado esto, y creo que estando claro, ya. Dentro de
dentro de lo que es la parte informática, nosotros también encontramos algo que se dice tipos de datos. Eso también tenemos que tomar en cuenta, tipos de datos. Existen también 4 tipos de datos principales. Los hay de tipo numéricos, de tipo alfanumérico, los hay de tipo lógicos también, y los de tipo objeto, ¿sí? Los de tipo objeto. Cuando hablamos de tipos de datos, estamos hablando de la forma que va a ser asignada a la variable, ¿de acuerdo? Cuando decimos numéricos, son números, ¿de acuerdo? Son números, literalmente números, positivos, negativos, con decimales o no decimales, ¿ya? Con decimales, enteros, negativos y positivos, de acuerdo a donde me encuentro yo en la recta numérica. Esa parte sí la tenemos clara en la recta numérica, ¿verdad? Dentro de la recta numérica, si voy hacia la izquierda, hacia el infinito a la izquierda, pues me marcará menos infinito. Y si me marco hacia la derecha, pues me marcará más infinito, ¿sí o no? ¿Sí? Con todos los números positivos, y que del 0 al 1 hay una infinidad de números también allí, ¿no es cierto? Bien, entonces para entender, numéricos, datos numéricos, ¿no? Números aquí. En alfanuméricos, nosotros hacemos referencia a todo lo que son los caracteres o cadena de caracteres. Cuando hablamos de cadena de caracteres, estamos haciendo referencia en específico a la conformación o a unificación de letras, números, signos, símbolos, ¿sí? De letras, números, signos y símbolos. Cadena de caracteres alfanumérico. No solamente tiene que llevar letras, sino que puedo llevar un carácter especial. A veces que nos gusta poner unos nombres bien raros a las calles, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces allí, el número, la letra, hasta inclusive un símbolo para identificar. Entonces aquí en cadena de caracteres acepta números, letras, símbolos y signos. Ahí. En los lógicos, nosotros encontramos aquí el true or false, o verdadero o falso. ¿Y por qué lo decimos en inglés? Porque los lógicos solo aceptan valores o en inglés o en inglés, perdón, ¿sí? No puede ser en español. Yo no puedo escribir verdadero en español, tengo que escribirlo en inglés. So, y si es falso, pues false. ¿De acuerdo? Pero bien, esto de aquí no se asusten que solo lo estoy diciendo de manera general como para que ustedes tengan en cuenta esta parte. Profe, es que tal vez por ejemplo, si él nos manda a hacer algo, podríamos, por ejemplo, recordar más o menos cómo era. La cuestión es el concepto, o sea, las palabras. Tal vez eso es lo que no todos aprendimos. ¿Me entiende? O sea, aprendimos a hacer más que todo como que usted nos diga, se hace así, 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 así. Pero el contenido de las palabras es lo que no aprendimos. Sí, ya, Eso sí. Ajá, no se preocupe que, a ver, estos de los lógicos más se aplican cuando nosotros estamos con la lógica matemática, ¿de acuerdo? A ver, y yo lo estoy diciendo esto de manera general, es como para conocimiento general, no es que específicamente ahora ya vamos a trabajar con esto, esto lo vamos a ir viendo de a poco aquí mismo en Excel. Y cuando yo estoy hablando de tipos de datos, vamos a trabajar nosotros con este y con este, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sino que los tengo que dar para que ustedes tengan presente de que existen estos tipos de datos y existen más, ¿sí? Por decir, en los datos numéricos no creo que se pierdan el concepto de que son números. Números positivos o negativos y puntos decimales. Eso no creo que nos perdamos ahí, ¿no es cierto? Cuando digo alfanumérico, no creo que nos perdamos al decir que no solamente son las letras del alfabeto, sino también los números, los signos y símbolos. ¿Ya? Cuando decimos los tipos lógicos, o es falso o es verdadero en inglés. No hay más. ¿Sí? Aquí no hay punto medio. Pero ¿dónde me voy a detener aquí? Es en el tipo de objeto. El tipo de dato objeto. Porque el tipo de dato objeto es un tipo de dato tan especial que absorbe a los otros, ¿de acuerdo? Y que inclusive se contiene a sí mismo. Puede contener otro tipo de objeto, otro tipo de dato objeto dentro de ella. Juan, ¿estamos bien, Juan? Sí, profe, solamente le decía, ¿no? Listo, ok. Ya no, yo entiendo, pero como está quedando igual grabada la clase, y lo que yo estoy haciendo ahorita es de manera general, ya vamos a ir puntualizando de a poquito haciendo ejercicios con esto. No se me asusten, es el primer día de clase, apenas recién iniciamos con Excel. Yo tengo que decir esto de manera general porque es lógico, tengo que empezar con una base de conocimiento, tengo que pensar con una base teórica, de lo contrario entonces esto no tiene ningún sustento. ¿De acuerdo?
Pero con los tipos de operadores nosotros sí vamos a tener que trabajar, siempre, siempre. Eso es de cajón, vamos a trabajar allí en Excel con eso. Lo otro es que vamos a irlo conociendo de a poco. Y me estoy deteniendo aquí en el tipo de dato objeto, porque este sí es un tipo de dato muy especial, como les indicaba. Este tipo de dato objeto se contiene a sí mismo y puede contener a todos los demás tipos de datos. ¿Por qué? Suponiendo, si yo le digo ahora mismo Juan Diego, ¿qué considera usted o cuáles datos considera usted que están dentro o están contenidos dentro de eh, espérese, datos personales? Datos personales. Ujú. eh, los numéricos y alfanuméricos. ¿Cuáles son los datos que irían dentro de datos personales? Datos. Ah, perdón. No, nombre, edad, cédula, nacimiento, fecha de nacimiento. Ya, apellido materno. Celular. Etcétera. ¿Sí o no? Miren, y aquí quiero que ustedes me pongan atención. Tipo de datos, datos personales es una variable. Es una variable tipo objeto. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y se lo voy a enseñar con ejemplo. Datos personales es una variable tipo objeto. ¿Por qué? Permite contener otras variables dentro de ella misma. ¿Sí? Dentro de ella misma permite contener otros datos. ¿Ya? Permite contener otros datos como cuál, como cédula, nombres, apellidos, X y Z. Y no tienen específicamente que ser del mismo tipo de datos. ¿Sí lo están viendo? No por ser esto datos personales de tipo objeto, la variable principal, que es sobre la que están miradas los demás, cédula es numérico, nombre alfanumérico, apellido es alfanumérico, edad es numérico, la dirección es alfanumérica, la ciudad es alfanumérica, los tipos de sangre es alfanumérico, estado civil alfanumérico, celular numérico. ¿De acuerdo? Si yo si lo escribiera aquí fecha de nacimiento, se convertiría esto en un tipo date, de dato, de día, de fecha, ¿de acuerdo? Y estaría dentro también de los tipos objetos. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que esta variable que está aquí, ¿sí? Que al parecer es un tanto más compleja de manejar, pero es una de las variables más utilizadas dentro de la parte de informática, ¿ya? Y los tipos objetos son los llamados los arreglos. ¿Alguna vez ustedes han escuchado arreglos o vectores? ¿Nunca han escuchado eso de arreglos o vectores? Uy, Yo no, No. primera ¿no? vez. Pero si han escuchado a lo mejor la palabra que dice unidimensional. ¿No han escuchado? La palabra bidimensional. Es así. ¿Y no han escuchado la palabra tridimensional o multidimensional? Es así. ¿Ya? Multidimensional. Listo. Entonces, esta es la cosa, ¿no? Los de tipo objeto son variables de tipo arreglos o vectores, que pueden ser unidimensionales, bidimensionales o multidimensionales. Cuando ya hablamos de multidimensional, estamos hablando de la tercera dimensión en adelante. Claro como el agua. ¿Ustedes han visto películas en 3D? Sí. ¿Qué es la diferencia Sí. entre el 3D y la 2D? Entre las 2D. Que en la 3D se siente como que estuviera en la película. Como que la imagen saliera de la pantalla. Perfecto. La diferencia está en sus dimensiones. Unidimensional o me refleja altura o me refleja anchura, no las dos. ¿Sí? Es alto o ancho.
En cambio, bidimensional es alto y ancho. Y a partir de la multidimensional, que es a partir de 3, me refleja alto, ancho y profundidad. ¿De acuerdo? Alto, ancho y profundidad. Entonces, eso es ahí. Y por eso que ustedes sienten esa apariencia de que creen que están dentro de la película o el objeto fuera de la misma. ¿Estamos entendiéndonos? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tipo objeto, estamos haciendo esto, ¿no? De que un objeto puede contener a otro objeto, a otro tipo de datos. Y para entender mejor, es como que una variable tipo objeto es como una especie de una caja, de un cartón, donde ustedes almacenan muchas cosas. Ustedes en un cartón de almacenaje, ustedes no solamente van a meter tijeras, sacapuntas, borradores, sino que van a colocar un sinnúmero de materiales ahí ingresados, ¿de acuerdo? No todo es la misma naturaleza. ¿Sí? Ahora sí me estoy haciendo entender con esto. Pero bien, lo estoy diciendo de manera muy general, no se me asusten con eso, solo quiero que tengan nociones básicas de esta parte de acá. Ahora, ¿dónde nos vamos a centrar ahora? Va a ser en la configuración de la pantalla en primer lugar. Vamos a trabajar con Excel ya. Para ello voy a avanzar a la siguiente página, a la página 2. Aquí. En la página 2 vamos a trabajar con lo siguiente. Si ustedes consideran que el ancho de la columna no es el ancho que se acople a lo que ustedes quisieran, ustedes pueden reajustar el tamaño de la columna o el tamaño de la fila. ¿Cómo lo harían? Tienen que ubicarse encima donde están las letras de las columnas, entre la separación de las mismas. Cuando el puntero del mouse cambie a esa forma que ustedes pueden visualizar en pantalla, ustedes con clic sostenido arrastran hasta el lugar donde ustedes quieren que su columna se ensanche o se acorte, ¿de acuerdo? ¿Estamos entendido esto? ¿Sí? Si no es la columna, sino la fila la que quiero que se acople, ¿qué es lo que quiero hacer? Asimismo, en la parte de la fila donde están los números, arrastro, con clic sostenido y arrastro, ¿de acuerdo? Y hago que la columna, tanto en fila, que hago que la celda, tanto en fila como en columna, se ensanche, si es que ese puede ser el caso, ¿de acuerdo? Bien. Ese es para el caso de que queremos reajustar el tamaño de la columna o de la fila. Entiéndase que sí lo pueden hacer desde la parte superior. Ustedes pueden ensanchar el tamaño de las columnas o de las filas. ¿Dónde lo hacemos o de dónde lo hacemos? Desde aquí, de donde están sus numeraciones para las filas o donde están las letras para la columna. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a trabajar un poquito con Excel en cuanto a la configuración de la misma, de la hoja. En el caso de Excel, yo voy a hinchar la columna y le voy a dejar tamaño doble celda. ¿Sí? En Excel ustedes pueden combinar una celda hasta el lugar que ustedes quisieran. Pueden combinar celdas. ¿Sí sabían ustedes eso? ¿Ah? ¿Quién ha trabajado aquí con Excel alguna vez? Eso sí, bueno, eso sí yo sabía, pero, o sea, hacer cosas muy, muy, muy básicas. Bien. En Excel ustedes pueden combinar celdas y hacerlas funcionar como que si fuese una sola celda. ¿Ya? Yo quiero aquí fusionarla, la columna A, la columna A1, B1, C1, D1, E1, F1 y G1. Las quiero fusionar y hacer como que aparezca una sola celda. ¿Cómo lo hago? Como está activo la opción del menú inicio, voy a su barra de herramientas, donde está la opción que dice combinar y centrar. ¿Lo pueden notar? Combinar y centrar. ¿Lo notan ustedes en sus pantallas? Aquí, Sí, profe. aquí en esta parte, ¿sí? Cuando yo doy clic en combinar y centrar, automáticamente se combina y se centra. En Excel, aquí hay una particularidad que es lo que quiero que tomen en cuenta. No solamente, en Excel no solamente ustedes van a centrar o poder centrar de izquierda a derecha, ¿sí? Sino también de arriba y abajo. Pueden poner al centro un elemento dentro de esa celda, ¿de acuerdo?
Cuando decimos combinar y centrar, está centrando de izquierda a derecha, lo deja en medio, de izquierda a derecha, es decir, de margen y margen. Pero cuando decimos en la barra de herramientas, hay otra opción que dice en alineación. Si lo notan acá donde está mi puntero, dice alinear en el medio. Ustedes también lo van a dejar en el medio. Y si yo doy clic aquí, ¿dónde está el cursor? Está en medio, ¿de acuerdo? Está en medio. En medio de izquierda a derecha, en medio de arriba y hacia abajo. ¿De acuerdo? En medio. Ahora, ustedes en Excel pueden insertar un dato en la misma celda dando Enter. ¿Qué dicen ustedes? Suponiendo que yo quiero que en esta celda salga Universidad San Gregorio de Puerto Rico, carrera estética integral. Tecnología estética integral. ¿Puedo hacerlo? Sin dar espacio, dígame, Mildred. Sí se puede dar, pero al momento que damos enter, obviamente se va a otra celda. Ya, se va a otra celda. Es decir, que no se puede hacer simplemente. Vamos a hacerlo desde mi computadora. Universidad San Gregorio de Portoviejo. ¿Sí? Con Alt Enter, sigo escribiendo en la misma celda. Con Alt Enter. Es como que diese un Enter allí, ¿sí? Estética integral. ¿Sí? Alt Enter, Alt de su mano izquierda. Alt de su mano izquierda. Estética integral. ¿Sí? Y ahí aparece, miren, en la misma celda. ¿Lo tienen? Ahí sí se pudo, profe. Claro que sí se puede, Daniela, sí se puede. Entonces con Alt Enter es para que usted mande, Sonia. A mí no me sale con Alt Enter, es como que se me borra. No sé. Es su computadora. Usted tiene Apple, ¿no? Usted tiene Open Office. Tienen Open Office. Aquí estamos graves con eso. Y le prometo que no sé cuál es el comando allí. Sí. No sé cuál es el comando, mi amor, en Open Office. Pero déjenme lo averiguamos. ¿Sí? Ya. Para la próxima clase, ojalá no se me olvide, no se me pase por alto, lo averiguamos cómo Ya. sería al enter. Ya lo encontré. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Ya- ¿Cuál es, ya mi adiviné. amor? ¿Cuál es? Es Option y Enter. Ah, ya. Es como control. Enter. Es como Ajá. control para usted. Ah, ya. Ya no es al Porque enter, al sino lado hay con... Control, pero es con Option. Ah, ya, listo. Ok, mi amor. Entonces, listo. Para Ya lo los que encontramos. tienen una. Ujú. Ya, listo. Gracias, mi hija. Entonces, option. ¿Ya? Entonces, ahí lo tienen, ¿sí? En la misma celda, con al enter, ustedes tienen para escribir arriba y abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. En Excel, miren que aquí hemos combinado celda. Ahora vamos a combinar columna. También lo puedo hacer. Selecciono unas cuantas columnas y ahora vamos a combinar columnas. Vamos a combinarlos. Combino y centro, ¿no? Y digo que quiero al centro, en el medio de todo, ¿de acuerdo? Voy a escribir aquí mi nombre. Apareció en el centro de todo, ¿sí o no? En medio, mi nombre. ¿Pero bien? En Excel, bien puedo escribir de esa forma, o también le podemos dar orientación diferente al texto. ¿Qué significa la orientación, Mildred? ¿Perdón? ¿Qué significa la orientación? Que yo le quiero dar una orientación diferente al texto. Cambiarle de forma en la escritura. Ajá. Sí, ¿de dónde va? Los ángulos donde se pueden colocar, ¿no es cierto? En ese caso, aquí mismo, dentro de la barra de la barra de herramientas de la opción inicio, existe una opción que dice de A a B, que dice orientación, ¿lo pueden ver? Orientación. Le damos clic allí y nos despliega varias opciones. Una que dice ángulo ascendente, otro ángulo descendente, luego texto vertical, girar hacia arriba, girar texto hacia abajo, o hacerlo a mi manera.
a través de la configuración y alineación, ¿de acuerdo? Yo le digo que escojo la primera opción, ángulo ascendente, si notan por favor que va apareciendo de esta manera el texto. ¿Sí? Si yo le digo que quiero ángulo descendente, aparece así. Si yo le digo que quiero texto vertical, va a aparecer así. Si quiero que texto hacia abajo, así. ¿Sí? Si, por el contrario, no me ajusta con ninguna de estas, ¿qué es lo que hago? Voy a formato de alineación y aquí le cojo el tipo de formato que quiere, ¿sí? A lo mejor no quiero una inclinación de 45 grados, quiero a lo mejor una inclinación apenas de 75 grados, y lo que hago es aceptar. Y miren ustedes, ahí aparece, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, se ajusta a lo que usted quiera, ¿ya? Se ajusta a su conveniencia en ese caso, de acuerdo a su necesidad. ¿Complicado hasta aquí? No, Miss. Bien, avancemos entonces. Esto es para orientación, entonces lo tienen claro esa parte, ¿no es cierto? Que pueden combinar, pueden centrar, pueden ajustar tamaños. Ahora yo voy a escribir otra cosa aquí. Lo suyo no es carrera, es tecnología, ¿no es cierto? Tecnología de estética integral. Quiero que esto entre en una sola celda, no quiero que se vaya a otra celda. Si lo anotan, y se sale. Y cuando yo escribo aquí otra cosa, automáticamente se pierde lo que está escrito. ¿Sí ven? ¿Sí? Ya abajo, queda escondido. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para que eso aparezca? En la parte superior donde dice, combinar y centrar, aquí arriba dice ajustar texto. ¿Lo pueden ver en la barra de herramientas? Ajustar texto. Le damos clic allí y automáticamente el texto se ajusta al tamaño de la celda, ¿de acuerdo? Al tamaño de la celda. Si no me satisface, porque aquí se está cortando tecnología, ¿sí lo notan? ¿Ya? Si no me satisface, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos el ancho de la columna. ¿Lo podemos hacer, sí o no? Sí. Y miren que no está centrado, ¿qué es lo que digo? Lo puedo centrar y automáticamente se ajusta al tamaño de la celda, al tamaño de la fila, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si he dejado la celda muy amplia, miren por favor también atiendan, si he dejado la celda muy amplia, sea en fila o sea en columna, ¿qué es lo que hago? Me ubico sobre donde está la letra, cuando el puntero del mouse cambia esa posición, damos doble clic allí y automáticamente se autoajusta. ¿Sí? Automáticamente se autoajusta. Y lo mismo vamos a hacer en la fila. Se autoajusta. ¿Lo tienen? ¿Sí? Con doble clic se autoajusta. ¿Complicado? Juan, Diego, No, profe. ¿qué estás haciendo, Juan Diego? Enciende su cámara. Milena, encienda su cámara. Yo lo enciendo, profe, solamente que salí a recibir algo. Ah, listo, ok. Vamos. Wendy, encienda su cámara. Sheila, Domo, encienda su cámara. Daniela Bravo. Listo. Perfecto. Vamos. Continuamos entonces. Vamos a la siguiente hoja. Vamos a trabajar ahora en la siguiente hoja. Aquí vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacer otra cosa. ¿Sí? Vamos a hacer aquí, vamos a ingresar datos. Vamos a ingresar unos datos. Vamos a hacer una especie de levantamiento de información, como una especie de tipo de base de datos, donde primero voy a tener cédula, nombres, si me he equivocado en algo y no quiero borrar todo, con F2, con la tecla de función F2 puedo corregir. ¿Sí?
Puedo volver a editar, perdón, puedo editar. Nombres, apellidos, edad, ciudad, entre otros, ¿de acuerdo? La cédula, vamos a ver aquí. Mildred, deme su número de cédula. 17, Ujú. 24, ¿Perdón? 30, 24, Ajá, 35, 23, 70. 70, perfecto. Nombres, Mildred, Liliana, Cedeño Molina. Edad, Mildred, 30. 30 añitos. En la ciudad que vive, Manta. Manta, perfecto. Entonces aquí autoajusto para que se vayan ingresando los datos de manera correcta. ¿Sí? Negrita, centro, y ya lo tengo. Vamos a ver ahora con Sonia Lozano, el número de cédula Sonia. 120, Ajá, 74, 54, 685. ya. Sonia, Stephanie ST, EPHA, EP, H, ANIE. N, I, E. Ajá, Stephanie, Lozano, Lozano, Ayon, HAWLON. H, H, Sí, ya, HAWLON. ya. Edad Sonia, Sí. 23, ya. Ciudad en la que vive, Santo Domingo. Santo Domingo de los Áchilas, ya. Autoajusto, listo. 24. Milena, 131, ajá, 56, 92, 68, 9. ya. Mi primer nombre es Yocasta, pero es JHO, J-H-O, ¿sí? KASTHA. Yocasta, Milena. Milena Moreira, Moreira Murillo. Murillo, Ujú. listo. Edad, 21. ya, Es de Puerto Viejo. Puerto Viejo. Perfecto. María José, a ver, un ratito. Vamos con Juan Diego Mendoza, a ver, Juan Diego, su número de cédula. 131, Ajá, 29, Ajá. 18, 087. perfecto. Aquí es Juan Diego Diego, Mendoza Intriago. ya. Intriago, ya, bien. Ahora vamos con Bielka. Bielka Arteaga. 130, Ujú, 77, ujú. 95, 95. sí, 91, 2. 2, ya. Bielka, Paola, Bielka Paola, ya. Arteaga y Triago. Arteaga Intriago. 36 años. 36 años, ya. Juan Diego, me olvidé su edad. Un ratito, mi amor bello. 22, 22 o 32. 22. ¿Seguro? ¿En qué edad? ¿En dónde vive? Puerto Viejo. Ya. Bielka, ¿dónde vive mi amor bello? Puerto Viejo. También Puerto Viejo. Perfecto. Ahora sí, María José Zambrano. Hasta ahorita mi nombre es el más largo. ¿Qué dice Milena?
Hasta ahorita mi nombre es el más largo. Ajá, 131, ajá, 345, 373, 8. 8. A ver, vamos a ver. María José Zambrano. Ya, edad, 32. mande 32. 32 añitos. Listo, mi amor. ¿Usted Corto dónde vive? viejo. Corto viejo. Corto viejo. Perfecto. Vamos con Melanie Zambrano. Melanie. 131, Ajá. 6, 47, 647. 81, Ya. 38. 38. Ya, mi amor. Nombre, mi amor. Melanie Dayana, con doble Melanie. N, Dayana. Melanie Con Dayan. Y, Melanie. Ya, mi amor. Ajá. Dayan. ¿Así? Sí. Perfecto. Apellido. Zambrano Mendoza. Edad. 18. Está chiquita, mija, usted. ¿Dónde vive, mija? San Vicente. San Vicente. Listo. Ok, gracias. Salma Bermeo, vamos a ver con la última. Aquí nos quedamos con Salma. 131, 68, 99, 78, 8. Ya. Salma Saray. Salma Saraí, me dicta mi amor. Sarah tilde NI. Saraí, ajá, ¿ya? Bermeo Ceballos. ¿Mande? Bermeo Ceballos. Ya. Bermeo Ceballos, así. Ajá. Edad, 20. 20 años. 20. ¿Vive dónde? Manta. Manta, perfecto. Hasta ahí vamos quedando, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer primero? Resulta que aquí me he equivocado, ¿no? Que apellido no debería ir allí, que apellido debe ir acá en nombres, antes de. ¿Qué hacemos? Cuando hemos cometido un error de eso, no voy a borrar, no voy a quitar la tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Selecciono toda la columna donde quiero insertar, ¿sí? Si quiero insertar a la izquierda, a la izquierda de nombres, tengo que seleccionar nombres. Si quiero insertar a la izquierda de apellido, tengo que seleccionar apellido, ¿de acuerdo? Bien. Selecciono la columna nombres. Una vez seleccionada la columna nombre desde arriba, desde su letra, así, cuando el puntero del mouse cambia ese tipo de flecha, así lo pueden ver, así, ustedes dan control más de sumar, ¿sí? Control más y automáticamente insertamos una nueva columna, ¿de acuerdo? Eso es para columna, cuando queremos insertar columna. Si fuese en el caso de fila, seleccionamos toda la fila y lo mismo, control más para agregar una fila, ¿ya? Ahora sí, ¿qué es lo que hacemos? Apellido ya no debe ir allí. ¿Qué es lo que hago? Control X, selecciono todo el apellido cuando el puntero del mouse cambie de esa forma. Selecciono toda la columna. Control X, me ubico en el lugar donde lo quiero pegar, selecciono donde lo quiero pegar. Control V, ¿sí? Y automáticamente lo quito y lo pongo allí. Difícil. ¿Ya? Ahora sí, hay una columna vacía. Esa columna vacía, si para agregar columnas colocamos control más, para quitar columna, ¿cuál sería? Control menos. Control menos, así de sencillo, ¿sí? Habiendo seleccionado toda la columna, ¿de acuerdo? ¿Sí? Habiendo seleccionado toda la columna, control menos. ¿Difícil hasta allí? Miss, Mande. y en el menú de herramientas, ¿verdad? Lo que está arriba, ¿cómo estaría ahí? ¿Dónde, mi amor? En la parte, o sea, ¿cómo se haría manualmente? Manualmente, sí, a ver, con la ayuda del puntero, ¿sí? Sí. Usted selecciona la columna, clic derecho, dice insertar, ¿sí puede ver? Insertar, aquí, así, ¿de acuerdo? Con el puntero del mouse, ¿lo vieron? Hola,
Sí, sí lo vimos. Ya. Sí. Dígame. ¿Quién me habló ahorita? ¿Tiene No, que dudas? sí. Ah, ya listo, ok, mi amor, ¿sí? O sea, así sería para insertar. Sí, desde arriba del menú, como me pregunta, creo que fue Milena, desde arriba del menú estamos en insertar. Vamos a insertar y ahí tendríamos que buscar la opción para insertar. ¿De acuerdo, mi amor? ¿Sí? Pero más rápido es hacerlo a través del teclado o a través del puntero del mouse. ¿De acuerdo? ¿Sí? Seleccionamos primero y lo hacemos. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que se quiere? Dejamos seleccionado la columna apellidos, porque lo que se quiere es ordenar de A a Z los apellidos, ordenarlos, porque de esa forma han sido ingresados de manera desordenada. No lo vamos a hacer manualmente, ordenarlo por apellido no lo vamos a hacer manualmente, porque primero iría Bermeo, tendría que estar cortando y pegando. Eso no lo vamos a hacer manualmente. Lo vamos a hacer a través de la ayuda de la herramienta de Excel. ¿Dónde vamos a ir para hacer eso? En la opción de la barra de herramientas de la opción inicio, ¿sí? Aquí existe una opción que dice ordenar y filtrar. Lo pueden visualizar todos. Aquí, ordenar y filtrar. Sí. Escojo esa opción y hago que se desplieguen las opciones hacia abajo. No escojo filtro, lo que hago es escoger ordenar de A a Z. ¿Lo pueden ver? Ordenar de A a Z. Doy clic en esa opción y automáticamente va a aparecer una ventana flotante en la que se indica dos cosas. O amplío la selección o continúo solo con la selección actual. ¿Qué es lo que se quiere? Ordenar en función a los apellidos todo lo demás, ¿sí o no? Por tal razón, tiene que tiene que ampliarse la selección. La selección se va a ampliar, es decir que por defecto, la primera opción es con la que vamos a trabajar, salvo el caso que lo que queremos hacer es otra cosa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero si solo ordeno apellidos y no con ellos se ordenan los nombres, y no con ellos se ordena la cédula, y no con ellos la edad y el donde vive, eso sería un desorden total. No sé a quién le corresponde qué nombre, qué edad, qué cédula, o qué dirección, o qué ciudad, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ampliar la selección. Y ordenamos, ¿sí? Y ahí aparece ya todo ordenado. ¿De acuerdo? Arteaga, Bermeo, Cedeño, Lozano, Mendoza, Moreira, Zambrano, Mendoza, Zambrano, Zambrano. ¿Lo hicimos manualmente? No. Se hizo automáticamente a través con Excel. ¿Ya? ¿Complicado? ¿A alguien que se le haya hecho difícil? A mí me salió todo al revés. Me salió primero mi apellido, de ahí apellido y de ahí Arteaga, Bermeo. No sé. ¿Cómo? No entendí. Le puse ordenar de la A a la Z y de ahí puse, ¿qué desea hacer? Ampliar la selección, dijo usted, ¿verdad? Ajá, sí. Y le puse ordenar y no se me ordena. Quizás hay un espacio de más, que también con eso hay que tener cuidado. Ya. ¿Sí? En los nombres, cuando nosotros dejamos impreso un espacio carácter al final, también cambia mucho, ¿de acuerdo? Y por eso es que a veces no se nos imprime lo que queremos hacer. ¿Sí? Eso lo visualizamos, lo hacemos. Bien, podemos continuar. Sí, porfa. Mande, dígame, mija. Sí, sí, podemos continuar. Ya. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una regla. ¿Una regla para qué? Para verificar. Dígase que aquí mire, voy a seleccionar esto. Esto. Control C, Control V. ¿Sí? Ahora selecciono por aquí, por aquí. Control C, Control V. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy duplicando los datos. ¿Para qué? Para poner una regla. Para enseñarles cómo agregar una regla. ¿Para qué les sirve esto? Fíjense que ustedes tienen ahora mismo un registro de unos 1000 clientes. Unos 1000 clientes.
y ustedes van a colocar una regla dentro de cédula. A lo mejor el cliente número 2, después de 4, 6, 7 meses, se volvió a ingresar, y para no volverlo a ingresar como cliente, aplica una regla, en ese caso, para saber que si se repite, ya está ingresado, y lo único que se tiene que hacer es irlo a buscar. Eso es como para una regla. Otra cosa también sería pudiendo filtrar. Ustedes pueden encontrar ahí si existe o no el cliente. Vamos a hacer esas dos cosas ahora. Primero la regla. Para el caso, cuando sabemos que no hay datos repetidos, en nombre no puedo poner la regla porque hay homónimos, ¿sí o no? ¿Ya? En cambio, cédula, que es un código único e irrepetible, sé perfectamente que si está repetido es porque hubo doble ingreso de esa misma persona. Entonces, aquí, sobre cédula, vamos a aplicar una regla, un formato condicional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dígame. Hola, ¿quién habló? ¿Puedo continuar? Bien. Selecciono la columna cédula. Dentro de la barra de herramientas de la opción inicio, voy a la opción donde dice formato condicional. Se van a desplegar varias opciones allí del formato condicional, y lo que voy a hacer es escoger la opción que dice nueva regla. Vamos a escoger la opción que dice nueva regla. En formato condicional, escogemos la opción que dice nueva regla. Una vez que escojamos nueva regla, automáticamente va a aparecer una ventana flotante en la que existen varias reglas o formatos de reglas. Vamos a escoger la penúltima regla. De las que aparecen en la lista, donde se marca en azul, vamos a escoger la penúltima regla que dice aplicar formato únicamente a valores únicos o duplicados. ¿De acuerdo? Aplicar formato únicamente a valores únicos o duplicados. ¿A qué le vamos a dar formato? A aquellos valores que salgan duplicados. Aquellos valores que estén duplicados. Entonces, bien. Vamos a aplicar el formato. Damos clic en formato. Y quiero que el relleno, quiero que la celda salga rellena de un color en específico cuando ese dato esté duplicado. Voy a escoger un color, vamos a hacer amarillo, ¿sí? Que sea en amarillo, que salga. Entonces, aceptamos. La celda va a salir en amarillo cuando los datos estén duplicados. Esto como para hacer un control. ¿De acuerdo? Ya lo tengo. ¿Y qué es lo que hago? Aceptar. Miren, nótese, por favor, que aquí salen los datos que están duplicados. ¿Ya? Ahora bien, para solo quedarme con aquellos datos que están duplicados, hay que ir a aplicar filtro. ¿Sí? ¿Dónde vamos a dar clic? En el mismo lugar que en antes hicimos, una vez que nos ubiquemos en cualquier lugar de la pantalla, miren, ¿ves? Una vez que nos ubiquemos en cualquier lugar de la pantalla, ya no seleccionado el documento, ¿sí? Solamente ubicarnos en cualquier posición de la pantalla, damos clic donde dice ordenar y filtrar, y ahí sí escogemos la opción filtro, filtro. Y ahí sabemos cuando en la primera columna sale una especie de botonera, hemos aplicado filtro. ¿Sí? Hemos aplicado filtro. Hemos aplicado filtro. Ahora sí, ¿qué es lo que queremos hacer? Miren, para jugar un monero un poquito con esto del filtro, vamos a ver, buscar aquí en la ciudad. Quiero buscar solo los que viven en Puerto Viejo. ¿Quiénes son? Esta cantidad de personas. ¿Sí? Pero aquí hay que ver cuáles están repetidas. ¿Quiénes viven en Manta? Esta cantidad de personas. ¿De acuerdo? Y así voy a ir filtrando y ustedes pueden ir haciendo un escogitamiento. Esto para ustedes sería buenísimo a futuro. Ir haciéndolo. Bien. Entonces, por esa parte. Ahora, dentro de cédula vamos a hacer lo mismo, ¿no? En cédula aparecen todas las cédulas ingresadas. Pero aquí dice filtrar por color. ¿Sí lo notan? Una opción que dice filtrar por color.
escojo la que es filtro por color y automáticamente me quedo solo con aquellos datos que han sido duplicados, ¿ya? Y voy a empezar a depurar, a depurar E. Verifico. María Zambrano, María José. Zambrano, María José. Sí está ingresada acá arriba. Por ende, la borro, ¿sí ven? Y al momento de borrar el dato, automáticamente se deja de tener relleno, ¿sí ven? Porque ya no está duplicado. Ahora con Lozano Ayón, vamos a verificar. La borro de aquí, ya no sale relleno arriba, ¿sí lo notan? Vamos a ir depurando. Cedeño Molina, lo mismo. La borro, pero sigue todavía relleno, porque está duplicado, ¿no es cierto? Entonces borro otra vez y digo, allí ya aparece ya no duplicada. Moreira, Murillo, Yocasta, Milena, vamos a verificar. Sí, ya no sigue, ¿no es cierto? ¿Ya? Mendoza, Intriago. Sería este. Y por último está Ceballos. ¿Sí? Moreira, Bermeo, Ceballos. Y ahí ya no tenemos datos duplicados, ¿de acuerdo? Selecciono todo y aparece mi lista. Complicado. ¿Ya? Si volvemos a escribir un número cualquiera de los que estén allí, dígase 131, 291, 88, 7, doy enter, automáticamente se marca en amarillo, ¿de acuerdo? Eso es como para tener en cuenta, para que no ingresemos valores duplicados, para el caso dado, ¿de acuerdo? ¿Complicado? ¿Difícil? Práctica, creo que. Es práctica, ¿sí? Hay que continuar practicando. María Fernanda Casanova. Ah, Mantiene activo su micrófono, María Fernanda. Ah, ya, sí. Sí, Sí. profe, aquí voy con usted. Listo. Ok, mi amor. Luisa Menéndez. ¿Estamos bien? Sí, yo también ya hice lo que usted estaba explicando Ok. en la computadora. Ok, Wendy, ¿estamos bien, Wendy? No te escucho, mi amor, está apagada la cámara. Está el micrófono. Sí, pero no estoy practicando por motivo que se me dañó la computadora, la pantalla. Ya. Y estoy en el teléfono. Listo, no hay problema. Igual la clase está siendo grabada y va a quedar sí, colocada en la plataforma. Por favor, si alguna duda tienen, miren que han estado oyendo, estoy tratando de ir despacio, paso a paso, explicando de a poquito dónde y cómo deben dar clic, dónde, ¿sí? Y les recomiendo que hagan la práctica, ¿sí? Después. Bien. Yo mira, ¿cómo vamos, yo mira? Hasta ahorita todo bien, profe, sí le entiendo. Ok, listo. Wendy, no me apague la cámara, mi amor. Creo que fue el compromiso de la semana pasada. No me apaguen las cámaras. ¿De acuerdo? Sí, voy a poner un ratito la cámara, es que me dieron ganas de hacer pipí. Tomás está Voy cerquita, al no baño. importa. ¿Ah? Voy al baño un ratito, voy a apagar la cámara un ratito. Ok, sí, apague la cámara y el sonido también. Eso. Listo. Bien, bien, bien. Continuamos. Diego, Miss, ¿tienes yo duda? le iba a comentar algo. Yo estoy intentando antes ver el video de la última clase y no lo puedo ver. No sé si soy solo yo o mis compañeros también. Seguro, no pueden ver. Ya voy a verificar eso, ¿sí? Y no lo puedo ver. Sale como que está cargando, pero no abre. Ok, ya verifico después qué pasó ahí. Sí. Bien. Complicado. Para mí sí un poquito esta parte. Sonia, está complicado. Ujú. Sí, estaba siguiéndole, pero me perdí porque no es lo mismo, no sale lo mismo. Tengo que estar adivinando. Sí, por eso yo le recomendaría es que más bien Sonia primero como que vea la clase, Ujú.
Porque si estamos en las dos pantallas y su pantalla no es la misma que la mía, o más que todo por el entorno gráfico, sí nos vamos a terminar perdiendo, Sonia, ¿de acuerdo? Ok, Miss. Sí. Solo salvo el caso que tuviera una pantalla igual, o sea, un aplicativo igual. Sí. Pero en todo caso, si se le está dificultando mucho, también dígamelo, Sonia, que vamos a parar y continuamos otra vez, o empezamos otra vez. Te vuelvo a explicar. Hola. Creo que sí les he dado la apertura de eso, ¿no es cierto? Sí, Miss. Sí. Si volvemos a explicar, no pasa nada. ¿De acuerdo? Además, porque de esto sí quiero que ustedes toda su atención del caso, porque aquí sí, esto es Excel, creo que sí les dije la semana pasada, esto es un tanto más complejo, un poco más pesado. Necesitamos al 100% de ustedes, y sí necesito que tengan su computadora, tengan una computadora para hacer la práctica, si no, sí estamos bastante complicados en que no podamos llevar efecto a la práctica. ¿De acuerdo? Vamos a continuar, voy a seguir explicando ciertas cosas, vamos ahora a trabajar con unas ciertas fórmulas de Excel. ¿Sí? Si hay que repetir, me lo avisan, me lo informan para poder repetir, reforzar, o en todo caso podemos ya ir avanzando. Voy a continuar compartiendo la pantalla. Por favor, les ruego, presentes en clase, no se me vayan a ningún lado. Bien, continuamos. Entonces tenemos aquí, esta es una base de datos donde nosotros ya hemos tenido, ahora ya hemos tenido aquí información, ¿no? Lo que les explicaba antes, esta base de datos, esta mini base de datos, vienen siendo datos personales, ¿sí o no, Juan Diego? Datos personales, automáticamente, al ser datos personales, no, pero se puede hacer este departamento. Datos personales, esta se convierte en la variable tipo objeto, ¿no es cierto? Tipo objeto donde tenemos cédula, apellidos, nombres de edad y diferentes tipos de datos más, ¿ya? ¿Sí me estoy haciendo entender con esto? Miren, cédula se convierte en dato numérico, apellido alfanumérico, nombre es alfanumérico, edad es numérico, la ciudad sí viene siendo tipo alfanumérica, es decir, aquí ya tenemos una valoración, un tipo de dato objeto, donde no solamente tienen ustedes un tipo de dato numérico, sino también alfanumérico, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo quiero que se entienda con esta parte. La variable, el tipo de dato, objeto, puede contener otro sinnúmero de datos diferentes, de diferente clase. Por ende, a esto se le identifica como la variable principal datos numéricos. Como tipo de objeto, datos personales. Se le denomina como datos personales. La variable principal es esta variable de tipo objeto. ¿Estamos claros con esta parte? Hola. ¿No? ¿O sí? Esa parte es... Sí, estamos claros con esa parte, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que datos personales o las variables tipo objeto vienen siendo como una especie de caja, ¿no? Una caja donde ustedes puedan ingresar o insertar otras cosas, guardar muchas cosas. Lo mismo ocurre aquí. En esta variable de tipo de datos ustedes pueden tener diferentes tipos de datos, sean estos numéricos, alfanuméricos, tipológicos, tipo objeto igual. Sí, tipo objeto. ¿Ya? Inclusive tipo objeto. Complicado entender esta parte. Quizás para los que están fuera de práctica, los que no han hecho esto, sí. Pero de ahí no se ve tan complicado, más bien algo trabajoso. Ajá, está un poco trabajólico, pero en realidad no es complicado. Bueno, hasta acá no ha sido todavía complicado. Lo único que hemos hecho es una configuración de celda, una orientación, una combinación de celda. Hemos indicado cuáles son los tipos de operadores, los tipos de datos que existen. A su vez también hemos hecho un ordenamiento de A a Z. Hemos colocado un filtro, ¿sí? Y hemos colocado una regla. Es todo lo que hemos podido hacer hasta aquí. Todavía no hemos hecho ninguna fórmula. No hemos aplicado ninguna fórmula. Ahora sí, vamos a trabajar con las fórmulas. Por ende, es que yo empecé trabajando o empecé indicando los tipos de operadores. Dentro de Excel específicamente nosotros trabajamos con todos los tipos de operadores. Los relacionales, los lógicos, los aritméticos, ¿ya?
Nosotros, y los de asignación. Vamos a trabajar con ellos. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Y voy a insertar otra hoja. Necesito trabajar en otra hoja aquí. Y ahí estamos. En una hoja vacía, en la que vamos a empezar a trabajar nosotros. Ahora sí, para que ustedes me entiendan cuando hablamos de operadores lógicos, operadores aritméticos, primero vamos a trabajar con las fórmulas matemáticas, ¿de acuerdo? Fórmulas matemáticas. Con las fórmulas matemáticas. O aritméticas, si ustedes ustedes la quieren llamar así, ¿no? Bien, fórmulas matemáticas. Dentro de las fórmulas matemáticas, nosotros tenemos la suma, nosotros tenemos el promedio, tenemos el producto, la potencia, tenemos la raíz cuadrada, entre otras fórmulas. Entre otras fórmulas. Suma. Aquí no hay resta porque las sumas, porque la resta en realidad es una suma con signo diferente, ¿no? Con signo negativo. Bien. Ahora sí. Para poder trabajar en ello, voy a permitirme ingresar una cantidad de números acá. 12, 25, 78, 94, 18, 78, 98, 25, 25, 36, 63, 45. Hasta ahí, con esas tres columnas bastarían por el momento. Profe, profe, disculpe que la interrumpa. Me voy a desconectar para entrar desde la computadora. Es que Muy se me bien. va a descargar el teléfono. Perfecto, ¿ya? Bien. Entonces, hemos insertado una cantidad de números allí para trabajar con ellos con las fórmulas. Primero, las fórmulas matemáticas. Vamos a empezar. Hace un momento, cuando yo les decía que lo importante en Excel es trabajar con las celdas que contienen el dato y no con el dato contenido en la celda, es justamente para evitar trabajar nosotros con los datos, con datos estáticos, ¿no? Con los datos estáticos. No significa que no se puedan trabajar con datos estáticos, pero de otra forma. No hacerlo 8 más 4 más 10, eso no, eso sería errado, ¿no? Entonces, aquí, vamos a hacer esta suma de dos formas. La fórmula manual, que es ir sumando celda a celda, y la otra fórmula que es aplicar la fórmula de suma. Cuando yo digo fórmula de uno en uno, o suma de uno en uno, es que yo le digo, hago referencia a donde he insertado el valor. Estoy en la columna C, fila, ¿en qué fila? Fila. En la fila F. En la fila 2. 2. Fila 2. Columna, voy a tomar de datos como referencia la columna C2, más la columna D2, la celda D2, más la celda E2, ¿sí? Ustedes den cuenta que se va a ir marcando. Esa es la gran diferencia, esa es la gran ventaja de trabajar en Excel, que cada celda, al momento de estarla operando, toma un valor, toma un color. ¿Sí lo notan? Cuando usted opera las columnas, automáticamente toman un valor diferente. Ahí lo vemos. ¿Sí? Entonces, estoy sumando de manera manual. Manual es irlo haciendo celda a celda. ¿De acuerdo? Y doy Enter. El valor me sale 125. Perfecto. ¿Ya? Nadie dice que no se pueda. Ese es el valor. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que para ellos es más fácil utilizar la fórmula suma. Porque ¿qué pasaría si yo tuviera valores ingresados aquí, no solamente hasta E, no solamente fuera columna C, D y E, sino que llegaran hasta columna Z? Ustedes irían a sumar C1, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2. Ustedes sumarían así de uno en uno hasta llegar a Z. Lo pueden hacer, pero van a terminar por confundirse y van a terminar quizás por dejar un valor errado, un valor botado.
qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo más opcional? Ustedes, a través de la fórmula suma, vamos a identificar rango de valor. Vamos a identificar un rango de valor. ¿Qué significa un rango de valor? Un punto de inicio y un punto de llegada. Con los dos puntos en medio, que va a decir desde donde inicio hasta donde llego. ¿De acuerdo? Desde donde inicio hasta donde llego. Eso me dicen los dos puntos en medio de la fórmula. ¿Sí? Rango de valor. Mi rango de valor va a ser desde C2, 2 puntos hasta E2. Miren, por ningún lado yo he colocado D2. ¿Por qué? Porque se entiende que le estoy indicando dónde inicie y dónde termine dicho valor, dicho rango. ¿De acuerdo? Te lo estoy indicando. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender con esto? ¿Sí? Si yo doy enter, automáticamente me van a decir, profe, pero es el mismo valor. Sí, es el mismo valor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se dice que apliquen más bien fórmula? Porque la fórmula a usted le ahorra tiempo. ¿De acuerdo? Le ahorra tiempo. Díganse que yo ahora mismo voy a insertar aquí 2 columnas más, con 2 valores más. Por aquí ingreso 25, por acá ingreso 358, 74, por acá 36, por acá 24, por acá ingreso 102, 12, 56. ¿Sí? ¿Cuál columna se actualizó? La columna I. La columna I, ¿sí? Porque para poder insertar lo que hay en E y lo que hay en F, debo obligatoriamente que insertarlos, ¿ya? Debo insertarlos porque no están insertados allí. ¿Qué tendría que hacer? Más E2 más F2. Y es lo que nos queremos evitar cuando trabajamos de esta manera, ¿de acuerdo? Perdernos en algún punto, es lo que queremos evitar. En cambio, cuando trabajamos con fórmula, la fórmula toma desde un inicio hasta un final, es decir, rango de valor. Toma el rango de valor, ¿de acuerdo? ¿Qué me estoy haciendo entender ahora cuando digo rango de valor? Punto de inicio, punto de llegada. ¿Dudas al respecto? ¿Dudas al respecto? Por mi parte, está claro. Ok, Mildred. Ángela, Juan Diego, Mildred, Sonia. Sí, mi ahorita sí. Sí, está entendible. Ajá, hay que practicarlo nomás. Ok, listo. Bielka, si estamos bien, Bielka. Milena. Sí, mis. Sí, sino que el micrófono, ya le dije que no puedo, el mouse se me ha dañado. Listo, no se preocupe. Ahora bien, vamos a continuar. Dentro de esto, dentro de estas fórmulas, la gran ventaja también que tiene Excel es que no tengo que estar escribiendo las fórmulas manualmente otra vez por cada fila. ¿Qué es lo que puedo hacer? Me ubico sobre el valor resultante, y con el puntero del mouse lo ubico ahí en esa esquina. Ustedes pueden ver que hay un punto, ¿sí o no? Que hay un punto allí. Me ubico allí y tengo dos opciones. O bien, con clic sostenido y arrastro, ¿sí? Con clic sostenido y arrastro, o en su defecto, me ubico cuando el puntero del mouse esté en esa forma, doble clic sobre eso y automáticamente se replica. ¿De acuerdo? Hay dos opciones. Me gusta más trabajar con el doble clic porque imagínense que sean 300 filas hacia abajo. Ir bajando una a una me cansa, ¿de acuerdo? En cambio, si yo doy doble clic, automáticamente se replica todo hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Doble clic. Eso sí les quedó claro. Esa es la gran ventaja de trabajar en Excel. ¿Sí? Que bastaría con ubicarme allí una vez realizada la fórmula y sabiendo que está bien, es lo que hago. Cuando el puntero del mouse en la celda se cambia a esa posición o a esa forma, doy doble clic y automáticamente se replica hacia abajo.
Lo mismo ocurre con las demás, así, hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por eso es facilísimo trabajar en Excel, ¿sí? Porque me permite replicar esas mismas fórmulas hacia abajo, no la tengo que estar yo trabajándola uno a uno. Y miren, cuando yo edito la fórmula con la tecla F2, la tecla de función F2, hace referencia a la celda donde se está ubicando. ¿Sí notan ustedes? ¿Sí? Allí que yo quiero explicarles otra cosa. A esta parte de referenciación, a esta parte, ustedes pueden ver que en lo que arrastro automáticamente toma el valor de la siguiente celda, es decir, la posición donde se encuentra la otra celda. A eso de allí se le llama, ¿me fue el nombre? Un momento. Posición relativa, ¿sí? Posición relativa. Y ese es el valor relativo y la otra es valor absoluto, ¿de acuerdo? Valor relativo y valor absoluto. Esto de aquí se le llaman valores relativos. Es relativo a la fila donde se está ubicando, ¿de acuerdo? Relativo a la fila donde se está ubicando. Relativo. Que sin yo tener que escribir C3 hasta G3, automáticamente en lo que yo repliqué la fórmula hacia abajo, toma el valor relativo de la siguiente columna, de la siguiente columna, de la siguiente columna o la siguiente fila, ¿de acuerdo? Lo toma sin que yo se lo escriba. Eso se llama valor relativo. Cuando hablamos de valores absolutos, es lo siguiente. Ya les voy a explicar. Dígase que yo ahora mismo quiero sacar la función producto. Quiero sacar el producto, perdón, la raíz, la potencia. Quiero sacar la potencia de la columna C. ¿Sí? La columna C. ¿Qué es lo que voy a hacer? La potencia va a ser cuadrado. ¿De acuerdo? La potencia va a ser cuadrado. ¿Lo están viendo todos ahí? Puse el número 2 en la columna K1. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo están viendo? K1. Y aquí voy a hacer potencia. Miren, potencia. Potencia. ¿Qué quiero? Voy a sacar la potencia de la columna C. Voy a tomar la potencia de la columna C. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Aquí voy a hacer una mezcla entre valores relativos y valores absolutos. ¿Cómo transformo un valor absoluto? Con la tecla de función F4. Con la tecla de función F4 transformo un valor absoluto. ¿Para qué serán los valores absolutos? Para evitar estar escribiendo ese mismo valor. Y ya les voy a explicar. Voy a aplicar la potencia. Potencia. Ahí está la fórmula potencia. Devuelve el resultado de elevar el número a una potencia. Si entendemos que es una potencia, ¿no es cierto? Elevar al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la enésima potencia. Es elevar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que pasar el número, va a ser la base que va a ser multiplicada tantas veces lo indique el exponente. Y como les dije, que lo que quiero es pasarle lo que hay en C2, ¿sí o no? Punto y coma me pide dos parámetros, punto y coma, le paso el valor que tengo en K2, en K1, perdón, la potencia, a dónde se va a elevar, ¿de acuerdo? Pero aquí sí quiero hacer una pausa, y aquí quiero que ustedes me entiendan. Para que ese valor, miren, aquí, voy a dar Enter, miren qué va a pasar. Si yo replico la fórmula hacia abajo, miren, si yo replico la fórmula hacia abajo, ¿qué va a pasar con ese valor? Ambos valores hasta ahí están relativos. Ambos valores están relativos. ¿Qué pasa con la siguiente? Que la celda 3, la fila acá está vacía. Está vacía, ¿sí o no? Y la 4 también está vacía. Entonces, hace de cuenta que la celda 2, la 3, la 4 está vacía, hace de cuenta que es 0, que lo que haya ingresado ahí es 0. Por tal, toda base elevada a la potencia 0, su resultado siempre será 1, ¿de acuerdo? 1. Entonces, para evitarnos eso, de que se haga relativo en ambas posiciones, porque eso significa relativo en ambas posiciones, para que cada uno o cualquier celda donde ustedes tengan ese valor que no lo quieren repetir más de una sola vez, ya que es el mismo para todos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos ubicamos sobre K1, en este caso, por ejemplo, para el ejercicio, estamos hablando de la celda K1. Para cualquier otro ejercicio puede ser ubicado en cualquier otra celda, ¿de acuerdo? Aquí en K1 presiono la tecla de función F4, la tecla de función F4 arriba, no es F más 4, sino F4. Tecla de función F4. Si notan ustedes, ¿qué cambió allí? ¿Qué se le agregó?
¿Mm? Miss, en un caso de que mi F4 funcione para otro tipo de cosa, Puede agregarles el signo string así como está ahí, mi amor. ¿Sí? le agrego nomás el signo de dólar. Sí, el signo de dólar tanto para columna como para fila, mi amor. Para que ambos, filas y columna, ¿sí? Se quede estática. Entonces, cuando se presiona la tecla F4, tanto la fila como la columna quedan estáticas, es decir, valor absoluto, ¿ya? Valor absoluto. Y ahí sí doy enter, no cambia, claro que no va a cambiar esa, pero las demás sí van a cambiar. Miren, sí van a cambiar. Y ahí viene, que si yo doy doble clic a esa, se sigue apuntando a K1. Si yo doy clic abajo, se sigue apuntando a K1, mientras que acaba cambiando el valor relativo. ¿Sí ven? ¿Sí? Esto es como para dejar anclada una celda, ¿de acuerdo? Como para anclar una celda. ¿Complicado? La lección se las tomo el día miércoles, o la voy a dejar abierta en la plataforma y ahí ustedes la van a dar. Si hoy ya no voy a tomar lección. Quiero avanzar con esto de Kidex. ¿Estamos? ¿Complicado? Ajá. Miss, la lección va a ser ahí en la plataforma mismo, ¿verdad? No es que tenemos que subir un documento o algo así. No, solo va a ser en la plataforma de nuevo. Voy a tomar la parte teórica porque la práctica ya la hemos estado evaluando y la práctica la voy a evaluar en sí en el examen, mi amor. ¿Sí? Ok. Miss, pero es que no sé si le haya dicho la misma Esther. El miércoles tenemos una masterclass y comienza a las 12. Con usted tenemos clases de 11 a 1. Entonces no sé cómo sería el horario con usted el día miércoles. Masterclass. A mí nadie me ha informado todavía nada, mi amor bello. A ver, explíqueme de eso. Porque nosotros recién nos enteramos hoy día. Entonces estábamos preocupados también por los horarios que vamos a tener el miércoles. ¿Ya? Porque tenemos clases virtuales y con usted tenemos de 11 a 1 y esa masterclass es obligatoria presencial el día miércoles en la universidad de 12 a 4. Entonces también De no sé si le 12, hayan 12, comunicado eso. 12 de la mañana a 4 de la tarde. Sí, No, no me han dicho nada, mi amor. Vaya, en todo caso, podemos dejar una actividad sincrónica en la plataforma y nos podemos ver la siguiente clase. ¿Sí? Si es que ese puede ser el caso. ¿Ya? Por ese lado podemos ver. Pero a mí nadie me ha informado nada. Y mientras no me informen, por mi amor, el horario de clase es el horario de clase. ¿De acuerdo? claro. Listo, ok. Ok, corazón. Solo esperemos que en este caso la licenciada se comunique conmigo. O me lo informe. ¿Ya? Corazones, continuamos. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que yo les estoy explicando ahora? Sí, Profe, a ¿puedo ver, repetir la última parte? Es que se me salió, mi internet se puso feito y no le seguí el hilo porque me sacó de la sala. ya. Bielka, ¿quién fue que me estaba hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Mildred. Mildred. A ver, Mildred. ¿Qué es lo que estoy diciendo, Mildred? ¿Se acuerda que en antes, hasta ahí esa parte sí la entendió Mildred, la escuchó en antes? Que iba a explicar para anclar la columna del K2, pero se me Ajá, salió la explicación. La ya. explicación que escuché. Perfecto. Mire, ¿cómo hacemos que eso se convierta en estático, esta columna? Miren, poniendo estamos así, ¿no es cierto? Estamos así. Estoy ahí en K2, ¿sí o no? En K1. Para que eso se convierta en estática, la columna K1, y para efectos del ejercicio es K1 en este momento, puede ser cualquier otra columna en cualquier otro momento, en cualquier otra celda, ¿de acuerdo? En este caso, para este ejercicio es K1. Nos ubicamos sobre K1, nos ubicamos sobre la celda en la que estamos haciendo referencia, aquí en la fórmula, ojo, en la fórmula nos ubicamos sobre esa celda que estoy haciendo referencia y presiono la tecla de función F4. Tecla de función F4, no es la tecla F más 4, sino tecla de función F4. Está por encima del teclado alfanumérico. F4, ¿sí? F4. Cuando sé que hemos colocado eso o se ha transformado a valor absoluto, cuando tanto la fila como la columna contienen a su lado un signo de dólar, o un signo de moneda, mejor dicho, ¿sí? Mildred. Ok, ahora sí.
¿Ya? Gracias. Ahí sé que hemos posicionado en la pantalla y ahora sí explico. Miren, yo estoy en la celda J3 me sigue referenciando a K1, ¿sí ve? Si voy a la siguiente me sigue referenciando a K1. Si estoy referenciando a la siguiente, me sigue referenciando igual en valor absoluto a la K1, ¿de acuerdo? Y aquí hay combinación de valores relativos y valor absoluto. Relativo es a la posición de la fila donde se encuentra ubicada la celda. Y absoluto es que usted ya dejó anclada una columna en su momento dado o dejó anclada una celda. ¿Estamos claros? Para todos. ¿Estamos claros con eso? A mí ya me quedó claro. Para los demás, Karen, ¿estamos claros? También. Sí, profesora, sí. Ok. Daniela Bravo, ¿le quedó claro, mija? Sí, profe. Disculpe que apagué la cámara un momento porque fui a ver a mí. Ok. Listo. Ya. Sí. Pero la persona que me escribió, vaya. Bien, continuamos. ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas con respecto a los temas que estamos tratando? Así que no, continuamos. En todo caso, ya quedó resuelto esto de lo de potencia y vamos a continuar ahora con la fórmula de producto. La fórmula de producto es más o menos parecida a lo que es la fórmula de suma, ¿sí? Lo único que aquí saca directamente es la misma fórmula la misma forma de aplicar la fórmula, ¿sí? Vamos a sacar la fórmula de promedio. Promedio, le tengo que pasar el rango de inicio y rango de finalización. Aquí hay un desde hasta, ¿de acuerdo? Un desde hasta. Desde aquí, 2 puntos, hasta aquí. Mande. ¿Qué quieren? Desde 2 puntos hasta ahí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Desde C2 hasta G2. Desde C2 hasta G2. Y saca el promedio. El promedio. ¿Ya? Es como que suma y divida para los tantos números sumados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Ese es el promedio. Y repito la opción, para no escribir esto de uno en uno, automáticamente lo que hago es sacar o dar doble clic para arrastrar. ¿Alguien que no esté entendiendo esto? Profesora, ¿puede explicar otra vez? Que yo no entiendo esa parte ahí. ¿Quién me está preguntando? Luisa Menéndez. Luisa Menéndez, ya. A ver, ¿qué parte no entiende Luisa? Luisa, ¿qué parte no entiende Luisa? Explíqueme, mi amor. Ahí donde está el cuadrito verde, ese es. Este de aquí, donde estamos trabajando, para la fórmula de promedio. Sí, sí. Ya, promedio, como su nombre dice, es me permite sacar el promedio de entre los números sumados, ¿de acuerdo? Por los números tomados en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Luisa? Voy a aplicar la fórmula promedio, ¿sí? Promedio. Promedio va a trabajar de la misma fórmula, o de la misma forma que trabajamos con la fórmula suma. Tienen un punto de inicio y un punto de llegada, un punto de partida y punto de llegada, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo referencio? C2, porque yo sé que aquí voy a empezar en C2, ¿sí? ¿Hasta dónde voy a llegar? En ese caso, hasta G2. Y va a tomar en cuenta todo ese rango de valor que ahí se encuentre, desde C2 hasta G2. Toma todo el rango de valores que se encuentren allí, por eso se dice rango de valores. Los dos puntos van a identificar punto de inicio y punto de partida. ¿Estamos claros, Luisa? Sí, profesor. Y ahora sí ya me hice entender esa parte. Sí. ¿Seguro? Ya, y ahí es que ya tenemos nosotros promedio, ¿sí? Vamos a obtener un promedio. Es como cuando en antes sumamos, ¿se acuerdan que nosotros aquí sumamos?
Este es el resultado de la suma. ¿Se acuerdan antes, Luisa? ¿Sí? Promedio usted lo puede sacar primero sumando y luego este resultado de suma, usted lo divide para ¿cuántas columnas sumamos? C, D, E, F y G. 5 columnas sumamos, por eso se divide para 5. ¿Ya? Y ahí tengo 41.6. Viene siendo el mismo resultado, ¿de acuerdo? Pero en cambio, al utilizar la fórmula promedio, automáticamente suma y divide. Entonces, me evito hacer un paso de más acá, aplicando la fórmula promedio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Otra cosa que antes me olvidé explicarle aquí cuando sumábamos, al igual que producto, potencia, que todas las demás fórmulas, ustedes pueden tomar datos entre celdas. ¿Qué significa esto? Esto es suma, ¿no? Esto es suma. Esto es potencia. Aquí. Ustedes pueden tomar datos entre celdas. ¿Qué significa? Yo aplico la fórmula suma y yo digo que yo quiero sumar. Mire, ya, antes de todo voy a sumar esta celda, voy a dejarla en amarillo. Voy a sumar esta celda, voy a sumar esta celda y voy a sumar esta celda de aquí. ¿Ustedes creen que puedo sumar parte nomás? Que solo puedo sumar ciertas cosas, no sumar toda la matriz. ¿Qué dicen ustedes? Sí se puede. Sí. Sí se puede, utilizando la fórmula suma, sí se puede, y seleccionando y separando con punto y coma para saber cuál es la otra celda que va a venir. Con punto y coma, cuál es la otra celda. Con punto y coma, cuál es la otra celda. ¿Sí? El punto y coma me ayuda a sumar entre celdas. Me ayuda a hacer una selección. No quiero sumar todo, solo esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Ya? Eso me permite, eso me ayuda. Y ahí tengo yo resultados así. Eso me permite sumar entre celdas. Otra cosa es que también puedo sumar columna, puedo sumar ya como se demostró la fila, o puedo sumar toda la matriz. Suponiendo, si yo quisiera sumar toda la columna de la C, ¿sí? Yo le digo desde C2, 2 puntos, hasta C, ¿cuánto va a llegar? Hasta C5. Y miren, toma toda la columna, ¿de acuerdo? ¿Sí? Puede sumar la columna. Si yo quisiera sumar toda la matriz, ¿qué significa? Toda la matriz que va desde C2 hasta G5. También se puede hacer. Esto va a ser igual a suma desde C2, 2 puntos, hasta G5, ¿de acuerdo? Y miren, ahí toma en cuenta toda la matriz. ¿Sí lo ven? Ese es el rango de valores. ¿Cómo sé que se está tomando toda la matriz? Porque la gran ventaja, repito, de trabajar en Excel es que al momento de hacer una selección, de tomar en cuenta las filas o las columnas o las celdas en sí dentro de una fórmula, automáticamente se dimensiona, la marca, la demuestra en pantalla. ¿Estamos claros? Sí. Y tenemos. Wendy, ¿estamos? Sí. Listo. ¿Complicado? ¿Complicado? No es complicado. Más o menos, profe. Pero hay que ponerle atención a esto. Hay que poner atención. Y yo estoy viendo aquí que yo sé y entiendo que tienen muchas cosas que nos distraigan en casa. Pero lastimosamente, si no ponemos atención al 100% y no nos sentamos sobre todo en un lugar en específico para escuchar, para preguntar y para hacer, no vamos a avanzar con esto. ¿De acuerdo? Es complicado. Es bastante complicado. Sí necesitamos un espacio propio, sí necesitamos un espacio de concentración donde tengamos la menor distracción posible. Yo sé que casi que es imposible en casa hacerlo, pero necesitamos buscarlo, porque si no nos vamos a ver bastante dificultados en el desarrollo de la materia. ¿De acuerdo? Miren que estamos ya a mitad de parcial.
mitad de parcial. Entonces no quiero tener inconveniente con ninguno de ustedes, mis corazones hermosos, al final del periodo. Porque yo estoy igual, yo estoy evaluando y aquí queda todo grabado, que esa es la gran ventaja, queda todo grabado. Entonces, de aquí, que luego no se pueda decir yo sí estuve, yo participé, yo asistí, yo colaboré, cuando la cosa se demuestra diferente. ¿Bien? Podemos quedar la sesión hasta el día de aquí, hasta el día de hoy aquí. Creo que ha sido bastante información con la que se les ha otorgado a ustedes, y es bastante. Les exhorto, voy a dejar el video una vez que se renderice, lo dejo vinculado a la plataforma, lo dejo subido al internet y lo vinculo a la plataforma para que ustedes puedan tener una retroalimentación. Ahora, haciendo caso, tomando las palabras, creo que fue de Milena, si mal no estuvo, que me dijo que el día miércoles, muy posible tengan una masterclass. No me han comunicado todavía, pero si ese fuese el caso, en la plataforma, por favor, mirar que va a haber una actividad colocada para avanzar, donde tengamos que hacer consulta de algunas funciones y ponerlas en práctica también. Y luego la siguiente sesión clase, pues las reforzamos al interno. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas o dudas al respecto del tema tratado del día de hoy? No, mis. Perfecto. Entonces, en todo caso, voy a lograr que se renderice el video, lo dejo cargado y nos vemos entonces en la siguiente sesión clase, Dios mediante. Por favor, practiquen, 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 practiquen. ¿Sí? Y traten, que cuando se conecten estén conectados con una PC. Es complicado estar conectados en un celular. Es complicado porque si la pantalla es pequeña y lo que yo proyecto se acorta en la pantalla, menos que menos van a alcanzar a ver todo lo que se está haciendo. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Trabajen en una PC. Traten de utilizar una herramienta tecnológica que les permita una mayor facilidad de trabajo, ¿sí? Me despido de ustedes, una excelente tarde, un excelente resto de día. Pasen también una estupenda noche. Nos vemos entonces el día miércoles mediante. Si no, pues por favor revisen en la plataforma lo que pueda quedar para actividad. Listo, nos vemos entonces. Fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias, Miss. Pase bien. Ok, también Ángela, pasen bien ustedes. Nos vemos. Excelente semana. Igual para usted, mi amor. Excelente semana. Miss, una pregunta, ¿ya tomó lista? No, mi amor, el día de hoy no he tomado la lista. Ah, ya. Sí, no se Gracias, chao. preocupen. Ok, vayan, chaito.